ingeniero economista Víctor Montero Jara, presidente de la comisión organizadora de la Semana de Económicas, Semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra querida Casa de Estudios, nuestra alma mater, la Universidad Ricardo Palma, que precisamente cumple en esta semana su 45º aniversario de Constitución. El señor doctor Víctor Ulises Munaya Alarcón, nuestro expositor del día de hoy, con el tema Impacto del cambio climático en la pesquería. Nuestro expositor Víctor Ulises Munaya Alarcón es biólogo con estudios de posgrado en varias universidades especializadas en ciencias del mar y pesquería, con amplia experiencia nacional e internacional en asuntos relativos a los océanos, los mares y la pesca. Ha sido durante 12 años coordinador regional del Programa de Mares Regionales para el Pacífico Sudeste del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Exdirector científico de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, ex lead shepherd del Grupo de Trabajo de Pesquerías de la PEC o el Foro Asia-Pacífico, ex consultor FAO, consultor internacional de la Asian Development Bank, miembro del grupo directivo ad hoc de las Naciones Unidas sobre la evaluación mundial del estado del medio marino. También el doctor Munaya ha sido miembro o es actualmente miembro de la Comisión Científica de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, OROP-PS. Participó en negociaciones internacionales de convenios mundiales sobre el mar, la pesca y el ambiente marino y su aplicación. Asimismo, participó como representante de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en varias reuniones de las partes contratantes COP. Precisamente se realizará en las primeras semanas del mes de diciembre, queridos alumnos, estimados profesores, el COP20, que es la conferencia de las partes, que tiene una trascendental significación para el Perú y el mundo. Estas reuniones de las partes contratantes son parte del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del Convenio de Diversidad Biológica, del Convenio de Basilea sobre el transporte transfronterizo de desechos peligrosos, convenios de la Organización Marítima Internacional. Participó asimismo el doctor Munaya en las negociaciones del Protocolo de Kioto del Convenio de Cambio Climático. En el ámbito nacional ha sido director general de pesca del Ministerio de Pesquería entre 1981 y 1984, miembro del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú entre 1992 y 1993, asesor de la presidencia del Consejo Directivo del IMARPE del 2007 al 2011 y actualmente ejerce el cargo de asesor científico de la Sociedad Nacional de Pesquería. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso al doctor Víctor Ulises Munaya Alarcón. Muy buenas noches con todos. Distinguidas autoridades de la Universidad Ricardo Palma, distinguidos alumnos, muy contento de estar con ustedes compartiendo esta actividad que ustedes durante toda esta semana están desarrollándolo muy activamente. Me impresiona mucho eso y los incentivo de mi parte, digamos, a continuar con ese entusiasmo de seguir estas actividades académicas que son sumamente valiosas, importantes, fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Muy bien, me toca desarrollar a mí, digamos, un tema muy importante, que es el impacto del cambio climático en las pesquerías. Lo que voy a hacer es fundamentalmente tratar, digamos, o dividir mi presentación en los siguientes aspectos. Primero vamos a ver, digamos, los temas
un poco de carácter general con respecto a los gases de efecto invernadero y su tendencia al incremento de la temperatura. Luego vamos a pasar a ver cómo reacciona la comunidad internacional con respecto a estos problemas del cambio climático a través de una movilización internacional para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el convenio marco de cambio climático de las Naciones Unidas. Luego veremos un tema vinculado con los cambios climáticos, que es la variabilidad del clima, el ENSO, el niño, la niña, todos esos aspectos tienen que ver con el cambio climático. Y el cambio climático obviamente afecta también a la biodiversidad y consecuentemente afecta también al ecosistema y también afecta a las pesquerías, evidentemente. De esa manera vamos a desarrollar, digamos, esta conferencia a fin de que ustedes tengan conocimiento completo, sistemático del tema que voy a desarrollar. Los gases de efecto invernadero y tendencias de incremento de temperatura. En primer lugar, ¿cómo se produce el cambio climático? Evidentemente, por los aspectos el desarrollo socioeconómico de los países, que desde hace 150 años, evidentemente con la revolución industrial, se viene pues produciendo, incrementándose, digamos, los gases de efecto invernadero. Y tenemos, digamos, las emisiones y concentraciones de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático y consecuentemente el impacto, digamos, en la humanidad y en los sistemas naturales o los recursos naturales. Evidentemente, las actividades humanas han ido aumentando la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Año tras año se viene incrementando y esto viene prácticamente sin pausa, continuando el incremento, digamos, de los gases de efecto invernadero y consecuentemente el incremento de la temperatura de nuestra Tierra y sus consecuencias en todo el ecosistema marino, terrestre e inclusive, digamos, en la humanidad. Este aumento intensifica el efecto invernadero natural que tiene, pues, digamos, nuestros sistemas ecológicos, incrementa resultando en un calentamiento adicional de la superficie de la atmósfera de la Tierra que afecta, pues, los ecosistemas. Históricamente, la mayor parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero han tenido su origen en los países desarrollados. Ellos son los que tienen mayor responsabilidad del cambio climático, los países que han desarrollado desde hace 150 años sus grandes industrias y actualmente son países desarrollados. Obviamente tenemos que resaltar también la función de los sumideros, aquellos que atenúan los efectos de los gases de efecto invernadero, como son, digamos, los mares principalmente, los bosques, son los que actúan como sumideros de estos gases de efecto invernadero. Las tendencias de incremento de temperatura. Las emisiones de gases de efecto invernadero, como les decía, año tras año va incrementando. Por acá o por ahí, ustedes seguramente están viendo cómo incrementa los gases de efecto invernadero, la producción de los gases de efecto invernadero desde el año 1970 hasta el año 2010, hasta la actualidad. En realidad continúa, digamos, básicamente el incremento de los gases de efecto invernadero. Esencialmente el CO2. CO2, digamos, es un gas que preocupa, digamos, a la humanidad. Y luego, digamos, existe, digamos, el óxido nitroso, el metano, los fluoruros, y son gases de efecto invernadero que van incrementando. Pero veamos ahí en la figura
que ustedes seguramente están observando. Y cuando se empieza el año 1970, estamos incrementando en 27, por ejemplo, gigatones. Gigatones son toneladas, 1 millón de toneladas equivale a gigatones. Esa es la producción prácticamente de gases de efecto invernadero anual de todos los años. De manera que cuando llegamos al año 1990, estamos en un nivel de 38 gigatones. Lo que queremos con los cambios climáticos es estabilizarnos en ese nivel, no seguir incrementando, o sea, retroceder el incremento que se ve en la figura hasta la actualidad, que hemos llegado a 49 gigatones de gases de efecto invernadero, sino disminuir en un porcentaje de 28-30% y quedarnos en el año 1990 en ese nivel, de manera que los ecosistemas se adapten a ese nivel y que pueda, digamos, prácticamente atenuarse, digamos, los efectos de los gases de efecto invernadero. La idea no es, pues, retroceder totalmente, digamos, a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino llegar a un nivel. El año 1990 es el parámetro, es prácticamente el año de referencia en la cual tenemos que llegar a ese nivel, disminuir nuestros gases de efecto invernadero, de manera que podamos vivir en un estado, digamos, de adaptación. Para ello necesitamos acciones de mitigación de los gases de efecto invernadero. ¿Qué sectores son los que más, digamos, emiten sus gases de efecto invernadero? Definitivamente los sectores son el sector industrial con el 21%, pero la parte, digamos, forestal, agrícola, las actividades de uso de la tierra son los que básicamente emiten los gases de efecto invernadero. Y de acuerdo al panel internacional de cambio climático, el panel internacional de cambio climático es una agrupación de científicos de todas partes del mundo que permanentemente están, digamos, aportando con la parte científica para que la parte política en el convenio de cambio climático decida las acciones pertinentes, pero el panel intergubernamental de cambio climático, conformado por científicos renombrados de todo el mundo, elaboran prácticamente todos los estudios de base para que la parte política tome las decisiones correspondientes. Y esa es la figura que estamos viendo, básicamente una especie de composición de la temperatura desde el año 1000 hasta el año 2000. Vemos que hasta el año 1900 sí, toda esa composición de temperatura que está por debajo de los niveles, por debajo de cero, que se ha establecido, va incrementando abruptamente en los últimos años, en los últimos 100 años más o menos, y esto va a continuar incrementando. Esta es una proyección en la última parte del 2000 a 2100. Vemos que la temperatura va a incrementar fuertemente, digamos, si no se combate, digamos, a las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay ciertos pronósticos, todos los pronósticos llevan, digamos, a la continuación del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y consecuentemente la temperatura, digamos, en la tierra, y los efectos en los mares serían catastróficos. Por ahí viene la preocupación mundial, la preocupación internacional. Ha habido reuniones de presidentes de todo el mundo, reuniones de muy alto nivel. Entonces, de manera que hay una movilización internacional respecto al cambio climático por los efectos que vienen produciendo. Y hablando de la movilización internacional, evidentemente no nos podemos quedar, digamos, de brazos cruzados. La comunidad internacional, digamos, ha tenido que movilizarse y a través de ello conformar el convenio marco de cambio climático
que se firmó justamente en la Conferencia de Río en el año 1992, donde existen algunas disposiciones, aunque muchas de carácter muy general, no hay obligaciones precisas, principalmente a los países desarrollados. La definición del cambio climático que contiene este convenio marco de cambio climático es básicamente que se entiende un cambio realmente del clima atribuido directamente o indirectamente a la actividad humana, o sea, un poco que hace la diferencia con lo que hay, digamos, otros tipos de fenómenos. El fenómeno del Niño, por ejemplo, no es necesariamente el cambio climático, sino el cambio climático son los producidos por el hombre a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de las industrias, a través de todas las actividades que desarrollan. Y el objetivo fundamental de este convenio marco de cambio climático de las Naciones Unidas es lograr fundamentalmente la estabilización de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos, fundamentalmente los alimentos, no se vea amenazado, y permitir que el desarrollo económico también prosiga de manera sostenible. Es el caso, por ejemplo, que ya muchos países desarrollados han, digamos, producido, han desarrollado, obviamente emitiendo sus gases de efecto invernadero durante más de 150 años. Hay otros países como el nuestro que recién están empezando con la industrialización o su desarrollo económico, y ahí viene el problema de que también tienen que ver los países en desarrollo con algún compromiso para poder, digamos, mitigar justamente la emisión de los gases de efecto invernadero. Los compromisos contenidos, digamos, dentro del convenio marco de cambio climático, como les decía, son de carácter general. En ellas se establece que cada una de las partes adoptará políticas nacionales. Hay ya un compromiso del convenio, que cada país tiene que adoptar compromisos nacionales y tomará las medidas correspondientes de mitigación. Mitigación significa reducción de los gases de efecto invernadero. Hay otro proceso que se llama la adaptación. En cuanto a la adaptación, básicamente no es necesariamente mitigar, sino tratar, digamos, de dictar una serie de medidas de protección de los ecosistemas de manera que se adapten básicamente a las condiciones del clima y sobre todo, digamos, disminuyan también de esa manera el impacto del cambio climático. Las políticas medidas tendrán por finalidad de volver individual conjuntamente a los niveles del año 1990. Les había dicho que el parámetro fundamental es el año 1990. Ya estamos en el 2014, pero tenemos que regresar, digamos, por lo menos al año 1990, a esos niveles de producción de gases de efecto invernadero. Hay otro, digamos, punto importante dentro de este convenio marco de cambio climático, de que trata de ser equitativo, trata de diferenciar precisamente a los países que han contribuido al tema, digamos, del cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, como son los países desarrollados. Hace la diferenciación con los países en desarrollo e indica que los países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir los gastos de los países en desarrollo para que puedan aplicar las disposiciones de la Convención, es decir, apoyarlos, ayudarlos a los países en desarrollo para que puedan, digamos, aplicar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las medidas en que las partes son países en desarrollo lleven a la práctica efectivamente sus compromisos. Dependerá de la manera que las partes que son partes desarrolladas lleven a la práctica efectivamente los compromisos relativos a los recursos financieros y la transferencia de tecnología. En la práctica, todas estas cosas no se están cumpliendo, porque ni los países desarrollados
dan recursos financieros nuevos y adicionales tampoco están, digamos, facilitando la transferencia de tecnología. De manera que continúa las cosas como están y por el contrario continúa, digamos, el incremento de los gases de efecto invernadero y consecuentemente el problema del cambio climático sigue siendo de preocupación internacional. Pero viene la necesidad de que exista otro instrumento que sea un poco más efectivo que el propio Convenio Marco de Cambio Climático, que sea, digamos, un instrumento que obligue a los países desarrollados a disminuir cuantitativamente sus gases de efecto invernadero con respecto, digamos, a las emisiones de estos países en un porcentaje determinado, dependiendo, digamos, del grado de desarrollo de cada uno de los países. Y eso precisamente es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es un instrumento adicional al Convenio Marco de Cambio Climático a fin de hacer un poco más efectivo el compromiso de reducir esos gases, y se firma, pues, digamos, después del año 1992, que fue el cambio climático. Al año 1997 se firma un nuevo protocolo adicional en la cual sí, efectivamente, se cuantifica los gases de efecto invernadero y se le da la responsabilidad a los países en desarrollo a reducir sus gases de efecto invernadero, y se le da un plazo adicional también, que de 2008 al 2012 debían reducir sus gases de efecto invernadero a los niveles del año 1990, inclusive más, 5% menos a lo que se alcanzó al año 1990. Pero sin embargo, tampoco estos compromisos se han cumplido. O sea que el tema, digamos, del cambio climático continúa, a pesar que ha habido compromisos de los propios países desarrollados de reducir los niveles de los gases de efecto invernadero. Como ustedes saben, digamos, los gases de efecto invernadero son el CO2, que es el principal, luego el metano, el óxido nitroso, el hidrofluorocarbono, el hiperfluorocarbono y el hexafluoruro de azufre, y todos esos son gases de efecto invernadero. Por ahí ven ustedes, digamos, una figurita pequeña de cómo es el efecto invernadero cuando ingresan, digamos, los rayos solares a la Tierra o al océano. Rebota los rayos solares, y cuando encuentra una nube de gases de efecto invernadero, obviamente también rebota de nuevo a la Tierra y se forma, pues, una sensación de incremento de temperatura. Eso es precisamente lo que se produce con el cambio climático. Pero tenemos algunos otros, digamos, aspectos que no necesariamente tienen que ser por la intervención del hombre, sino también, digamos, por los fenómenos naturales, como son el niño o la niña, que también, digamos, se vienen produciendo de manera recurrente, de manera mucho más frecuente, debido, digamos, al efecto del cambio climático, debido a que se ha incrementado la temperatura. Obviamente es mucho más sencillo para ellos, digamos, sé que desde el punto de vista natural, desarrollar, digamos, este tipo de anormalidades climáticas, como son el niño y la niña. Pero veamos qué consiste la niña y la niña, que no son necesariamente cambios climáticos, sino estos son fenómenos climáticos que se adicionan también, o son producidas también, o son motivadas, digamos, actúan como forzantes precisamente para la frecuencia de presencia de estos fenómenos y para la intensidad también de algunos fenómenos del niño o la niña, precisamente, ¿no? En el Pacífico, en todo el Pacífico, ustedes pueden ver ahí en la figura, por ejemplo, hay una figura pequeña en la parte de arriba, donde en el lado derecho
se ve el este, o sea, hay un perfil de nuestra costa, y el otro lado, digamos, del Pacífico Oriental, o sea, pasando por el Ecuador hacia el otro lado, donde se ve, digamos, una mancha de color rojo. Esa zona se llama la piscina caliente permanente, que está cerca a Indonesia. Ustedes cuando habrán visitado a Bali, por ejemplo, en Indonesia, siempre van a encontrar una temperatura alta, muy alta, todo el año, de manera que esa zona siempre está caliente. Y abajo vemos, digamos, lo que es el Niño, donde esa agua caliente prácticamente viaja hacia zonas cercanas a nuestras costas, y vemos ahí prácticamente como una invasión de esas aguas calientes hacia nuestras costas, de manera que eso forma el Niño. Claro que tiene sus propias características, ya de carácter técnico. Cada niño, digamos, ¿qué pasa con el niño? Hay una serie de aspectos que tienen que ver con la, digamos, disminución de la termoclina. La termoclina, digamos, es un nivel, vamos a suponer, de 15 grados centígrados, que es una especie de barrera de 15 grados centígrados, que cuando no hay niño está, digamos, casi cerca a la superficie, que cuando hay niño se va más al fondo porque está invadida de agua caliente. Esa agua caliente ha empujado más, digamos, ese nivel hacia abajo, y todas estas cosas va a producir, pues, una serie de problemas a los ecosistemas y a los recursos, ¿no es cierto? Acá tenemos como ejemplo, digamos, en el primer cuadro, ven, pues, digamos, una niña. Cuando la niña, digamos, es un fenómeno contrario al niño, vemos que hay una invasión, porque ahí vemos el perfil, digamos, de Sudamérica, por ejemplo. Ahí siempre la unidad de medida del desarrollo del niño va a ser, digamos, en la línea ecuatorial, desde Ecuador, vamos a suponer, hasta el otro lado del Pacífico, Ecuador. Ahí es donde se va a ver en todo el Pacífico, digamos que en este caso, digamos, el color azul está indicando que hay una invasión de agua fría, casi hasta más de la mitad del Pacífico. Mientras que en el segundo, que es normal, digamos, básicamente está en el punto intermedio, y en el caso del niño, vamos a ver que hay una invasión más bien de agua caliente casi en todo el Pacífico, y fundamentalmente llegando a las costas de nuestro litoral y a las costas de Estados Unidos y toda esa zona, ¿no? Y este cuadro es una especie de una unidad de medida de cómo se monitorea el estado de la evolución del clima en esa zona. Se ha tomado en consideración, esta es una figura de la NOAA. La NOAA, digamos, tiene esta estratificación. Vemos la costa sudamericana, y al otro lado estamos viendo las costas de Indonesia, que es la zona, digamos, que llega, si se traza, digamos, la línea ecuatorial hacia esa zona. Ellos determinan como sus puntos de estudio y lo denominan a esa zona prácticamente como 5 grados hacia el norte, 5 grados hacia el sur. Tienen, pues, el Niño 4 casi cerca a Indonesia, el Niño 3 casi cerca a nuestro lado del Pacífico Oriental, y el Niño 1 más 2 que está pegado al norte de Perú y sur de Ecuador. Pero hay una zona intermedia que se llama el 3.4, el Niño 3.4, que prácticamente es la región clave para NOAA, para Estados Unidos, de donde se genera fundamentalmente un niño de carácter global, un niño de carácter regional, un niño que va a tener impacto no solamente en la región, sino también a nivel mundial. Y este es prácticamente una especie de monitoreo de las condiciones oceanográficas para conocer cómo se desenvuelve en todo el Pacífico y en todo el mundo, digamos, las condiciones ambientales de los océanos, a través de las boyas que se siembran en todas estas regiones, para poder, digamos, recopilar toda la información sobre temperatura, oxígeno, salinidad y una serie
de unos parámetros oceanográficos. Pero en la parte central, frente a Perú, al norte de Perú, existen unas boyas de color rojo. Esas son las boyas que son claves para poder, digamos, monitorear el fenómeno del Niño. Este, por ejemplo, digamos, es el resultado de ese monitoreo del fenómeno del Niño, en la que les había dicho dónde queda el niño 3.4, el niño 3, el niño 2, 1.2, etc. Y aquí es una gráfica que la NOAA muestra permanentemente a través, digamos, de comunicados mensuales o comunicados semanales, cómo van, digamos, evolucionando las anomalías climáticas en cada una de estas regiones. Por ejemplo, el niño 4 en la zona de Indonesia, vamos a ver, pues, digamos, que la anomalía está cercana a 0.6 en estos momentos. Y luego también el niño 3.4 tiene una anomalía que en este caso está todavía entre 0.4 y 0.5. Eso significa que para Estados Unidos este nivel todavía no llega, digamos, a ser el niño. ¿Por qué no llega a ser el niño? Porque dentro de su metodología de trabajo, ellos tienen que esperar durante 3 meses que sobrepase el 0.5 de anormalidad, de anomalía de su temperatura. Y después de esos 3 meses recién ellos van a declarar si es el niño o no niño. Entonces, hasta este momento, todo el año, la NOAA ha estado anunciando que va a venir el niño, que va a venir el niño. Ya estamos cerca de noviembre, diciembre, y es posible que estos meses se presente el niño, por cuanto, digamos, ellos, de acuerdo a sus modelos y de acuerdo al seguimiento que ellos vienen haciendo, determinan que a partir de noviembre, diciembre y el verano de este año se va a producir un niño, pero su intensidad va a ser todavía entre débil, moderada, no va a ser el niño extraordinario que hemos tenido el año 97, 98. ¿Y qué pasa con nuestra región? El niño 1 más 2 que está abajo, en el cuadro de abajo, es el niño 1 más 2, que es una región de la NOAA, que está, digamos, al norte de Perú y al sur de Ecuador. En esa zona vemos que las anomalías están bastante incrementadas, están sobrepasando los 0.5, incluso hemos llegado hasta más de 1, ¿no? Hasta 1.5 en algún momento, y es por eso que el Instituto del Mar del Perú, en este caso, ha determinado para el Perú, no para la región, como lo va a dictar la NOAA cuando exista, finalmente, digamos, cuando se llegue a ese nivel de mayor de 0.5, posiblemente en los próximos meses, va a declarar el niño. Pero en cambio Perú, a través de su comisión multisectorial que se llama el Estudio del Fenómeno del Niño, o ENFEN, que es una comisión multisectorial que funciona varias instituciones que tienen que ver con el cambio climático, con el clima, como son el Instituto del Mar, está Hidrografía y Navegación, está CENAMI, está INDECI, algunas universidades. Entonces todos ellos evalúan, ¿no?, desde el punto de vista técnico y luego a nivel político, y cada mes están emitiendo sus comunicados correspondientes con respecto a cómo va, digamos, el desenvolvimiento del clima, digamos, en la zona costera. O sea, entonces ellos han determinado que existe un niño costero y un niño oceánico. El niño costero es aquel que está pegado, digamos, a la costa. Y nosotros, desde ese punto de vista, sí hemos tenido un niño entre débil y moderado. Ese niño es el que nos ha producido realmente grandes perjuicios. Más adelante vamos a ver cómo ha impactado, digamos, en nuestra pesquería. Ese es el principal objetivo de esta conferencia. Pero yo lo que quería un poco explicarles progresivamente de cómo se genera esto, de cómo se entiende esto, y luego vamos a entrar ahorita, digamos, al tema del impacto
en la pesquería. Estas dos láminas son fundamentales, son esenciales, también son producidos por la NOAA. En el primer caso, todavía del 24 de mayo de 2014, vamos a ver en el perfil, en el lado derecho, es el perfil, digamos, de Sudamérica, está Perú. En la costa de Perú vamos a ver unas grandes anomalías de temperatura, ¿no? Inclusive invadiendo hasta casi a la región central, hasta Pisco prácticamente, ¿no? Y todo eso ha producido grandes problemas, digamos, en todo el ecosistema, una especie de perturbación en el ecosistema. Actualmente ya estamos el 18 de octubre, eso ha salido antes de ayer, o el lunes, creo yo, el lunes. Entonces eso ha disminuido relativamente, pero tenemos, digamos, al frente un poco de aguas calientes. En el Pacífico se están generando algunos puntos, unos bolsones de aguas calientes que pueden, digamos, producir algún efecto. Vemos ahora un tema que ustedes de repente habrán leído en diferentes diarios, diferentes, periódicos. Hablan mucho sobre las ondas Kelvin. Antes era, digamos, un término de solamente científicos, pero creo que ahora se ha generalizado. Parece mentira que estas ondas Kelvin son las que más daño causan, por lo menos en nuestras costas. Desde el año pasado, desde el año 2013 hasta la actualidad, ha habido una seguidilla de ondas Kelvin. A ver, esas ondas Kelvin son las que se generan en esa piscina donde les había mostrado al principio, donde está al lado de Indonesia. Esa zona es permanentemente aguas calientes. Si hacemos una línea, un trazado a través del Ecuador, esas aguas se desprenden, digamos, de ahí de Indonesia, de esa zona, de la zona central del Pacífico. Luego, a través de las ondas, en esto tiene que ver, digamos, los vientos. O sea, si nuestros vientos de nuestra costa, que se llaman los vientos alisios, se debilitan, no soplan suficientemente, pueden, digamos, ingresar a nuestra costa. Pero si estuviesen fortalecidos, tendrían que soportar, aguantar la llegada de esto. Y de otro lado tenemos un aspecto de defensa sumamente importante, que son los afloramientos costeros. Los afloramientos costeros son, digamos, fenómenos, se puede llamar así, digamos, acá tiene que ver, digamos, presiones de temperatura, etcétera, de upwelling, de traslado de las zonas, de las aguas frías, de las zonas profundas, ricas en nutrientes, porque en esa zona evidentemente ha habido una caída de cantidad de materia orgánica, una descomposición, y consecuentemente los nitritos, nitratos, que son los nutrientes, y que esos nutrientes con aguas frías emergen hacia la superficie. Esa es la importancia que tenemos nosotros, que son los afloramientos costeros. Es por eso, digamos, que a partir de ese momento se inicia, digamos, todo el proceso, desde la fotosíntesis, la producción de las diatomeas, que son la productividad primaria, que son plantas microscópicas, y luego el zooplancton, y así, digamos, toda la cadena trófica. Entonces, si esta parte del afloramiento costero falla, obviamente toda la cadena va a tener que fallar más adelante. Pero acá tiene que ver también que cuando hay agua caliente, invasión de aguas calientes oceánicas o del norte, evidentemente vamos a tener una disminución de afloramiento. Eso influye. Y cuando hay disminución de afloramiento, vamos a sufrir las consecuencias de arriba, donde seguramente vamos a tener menos fitoplancton y consecuentemente menos recursos pesqueros. Esa es la importancia. Entonces, estas ondas Kelvin, desde el año 2013 hasta la actualidad, hemos tenido, pues, en forma inusitada, una seguidilla de llegadas de estas ondas Kelvin, ¿no? Pero la más fuerte ha sido la de mayo, que duró más o menos hasta julio, ¿no? Ha sido, como ustedes ven en esta figura, es una lengua caliente subsuperficial adentro
¿no es cierto?, que se traslada de a pocos y llega porque la línea de la derecha, donde está aparentemente como una cabeza de una ballena, por ejemplo, ahí, y su cola, en ese momento está llegando, digamos, a nuestra zona costera. Y poco a poco se ha ido disipando, digamos, a través de los meses. Ahí tenemos el primer caso el 13 de mayo, luego el segundo caso es el 28 de mayo, luego el 12 de junio, hasta el 27 de junio, en la que prácticamente se disipa, ¿no? Pero llegarán, digamos, un poco de agua fría, pero después se reinicia, digamos, o sea, se forma otro nuevo núcleo y ha venido viajando, ha llegado, digamos, prácticamente estos meses a nuestras costas, pero no con la intensidad que estamos viendo en esta figura. Y se prevé que para el próximo meses esté llegando otra onda Kelvin en noviembre, pero esto es realmente inusual, no siempre se produce, y esto debe ser consecuencia del cambio climático. Los modeladores pronostican, desarrollan diferentes modelos. Acá tenemos más de 30 modelos de carácter dinámico o estadístico. Este no es, digamos, de la costa, sino es un modelo para el océano, o sea, para el niño oceánico, para ese niño que todo el mundo conoce, ese niño grande que tiene impactos de carácter regional, sequías en Australia, inundaciones en esta parte del continente, etc. Y esta es una especie de pronósticos. Vemos que se parte más o menos de 0.3 aproximadamente, está llegando a 0.4, y la mayoría de modelos indican que sí se puede producir, digamos, un niño, pero moderado. Hay muy pocos que están indicando que podría, digamos, llegar a situaciones neutrales, no necesariamente pasar, digamos, a eventos fríos, ¿no? ¿Qué pasa con la biodiversidad? Evidentemente, el cambio climático con respecto a la biodiversidad, en realidad hay, aparte del cambio climático, una serie de acciones del hombre que pueden perjudicar y sobre todo, digamos, hacer fracasar cualquier actividad de adaptación. Con esto, digamos, estamos tratando de empeorar, digamos, lo que puede producir el cambio climático. Estos son, por ejemplo, cambios de uso en la cubierta de los suelos. Estoy hablando en términos generales, no me voy a referir en estos momentos al mar únicamente. La contaminación es un aspecto muy, muy negativo, en este caso, y degradación de los suelos, las aguas y el aire. El desvío de las aguas hacia zonas urbanas, la fragmentación y pérdida de hábitats, o sea que ahora, digamos, con el incremento de las poblaciones y sobre todo, digamos, el tratar, digamos, de expandir las áreas urbanas, destruyendo los hábitats naturales, esto va en contra, digamos, de la biodiversidad definitivamente, ¿no? El otro tema peligroso es la introducción de especies exóticas, especies que no son nativas de nuestra zona. ¿Y cómo se introducen estas especies exóticas? Primero, digamos, a través de la agricultura, o sea, muchas empresas o muchas personas introducen especies de otros lugares, como por ejemplo, ya vemos en el mercado, por ejemplo, tilapia. La tilapia, digamos, es una especie introducida. No sabemos si estos pueden producir más adelante problemas en algunas acuiculturas. Creo que la gran mayoría de tilapia que llega acá es básicamente de Ecuador. Todavía hay poca producción aquí, pero el día en que se empiece a producir a en grandes volúmenes, puede producirse escapes de esas zonas controladas
mezclarse, digamos, con las zonas nativas, y de repente el hábitat puede ser mucho mejor que las especies nativas, y puedan, en algunos casos, digamos, competir en alimentos, etcétera, y desplazarlos finalmente, digamos, a las especies nativas y dominar, digamos, en el ecosistema. Bueno, el impacto del cambio climático, eso es en general, digamos, de las acciones del hombre, pero adicionalmente el impacto del cambio climático en poblaciones impacta, pues, digamos, en la distribución, en la abundancia y funcionamiento de los ecosistemas fundamentales. Afecta también, digamos, si hay incremento de temperatura inusual, la reproducción de algunas especies, los hábitos alimenticios, crecimiento, enfermedades, etc. Y los ecosistemas actuales pueden ser reemplazados por plantas y animales de otras áreas, no necesariamente exacto. Cerca del 20% de los humedales pueden llegar a perderse, ¿no? Que los humedales son sumamente importantes dentro del ecosistema. Humedales son, pues, digamos, pueden ser costeros, pueden ser andinos. Los humedales costeros son, no sé si ustedes conocen, digamos, Laguna Mejía en Arequipa, o al norte de Perú, digamos, en Huacho, Albufera del Medio Mundo, etcétera. A eso se llaman humedales, que son zonas básicamente de descanso de aves migratorias que vienen de Canadá, etcétera, digamos, de vez en cuando, ¿no? Son sumamente importantes. Ahora sí, vamos a ver cómo impacta, digamos, este cambio climático en el medio marino y consecuentemente en los recursos, y específicamente en la anchoveta. Creo que la anchoveta es la especie más sensible al cambio climático por ser la anchoveta, digamos, una especie adaptada, digamos, a aguas frías. Cuando vienen aguas calientes sufre, digamos, en diversas formas. Vamos a ver más adelante en qué forma. En principio, digamos, el cambio climático puede afectar la gran productividad de algunos ecosistemas. A nivel mundial tenemos 4 grandes ecosistemas de gran productividad que son parecidos, pero el de mayor productividad es el gran ecosistema de la corriente Humboldt, digamos, frente a nuestras costas. Tenemos los grandes ecosistemas de la corriente Benguela al sur de África, la corriente Canarias y la corriente de California. Esos son los 4 grandes, las 4 grandes corrientes de gran productividad. Estas zonas son las más vulnerables al cambio climático. Y creo que ahora en la COP20, de alguna forma, se va a organizar un evento paralelo para traerlo, digamos, a algunos expertos e intercambiar experiencias y cómo defenderse de manera coordinada frente a los cambios climáticos, porque conociendo que el afloramiento costero y todos esos aspectos son esenciales, digamos, para la productividad del mar. Un efecto que puede ser dañino, digamos, al ecosistema producido por el cambio climático es la zona mínimo de oxígeno y el cambio climático. Nuestro mar se caracteriza, o sea, el gran ecosistema de la corriente Humboldt, se caracteriza por tener una zona de mínimo de oxígeno, ¿no? Que cerca, digamos, a los 300, 400 metros, existe una zona casi muerta. Esto debido a que, digamos, si bien, digamos, en la superficie tenemos una gran productividad y consecuentemente una producción de fitoplancton, pero precisamente esa gran productividad, digamos, hace que muchas diatomeas, plantas microscópicas, mueran, digamos, porque no todo va a ser aprovechado por los peces, mueran una gran parte, y estas constantemente se sedimenten hacia el fondo. Y esa descomposición hace que se consuma el oxígeno. Al consumirse el oxígeno va a formar una capa en la superficie, a eso se le denomina científicamente como una zona mínima de oxígeno.
Entonces, nosotros tenemos una zona mínima de oxígeno muy alta y apenas una parte pequeña, digamos, como para la sobrevivencia de muchas especies. El otro tema es la acidificación de los océanos. El pH de los océanos durante millones de años se ha mantenido en niveles de 8.7. O sea, ustedes saben cuál es la medida de la acidez o la alcalinidad, que va pues de un rango de 0 a 14. Cuando uno llega a 7, todo ese rango es ácido y de 7 a 14 es alcalino. Aquí todavía estamos ligeramente alcalinos, ¿no? Pero, ¿por qué le llaman acidificación? Porque apenas bajan unos puntos, menor a lo que se venía alcanzando, entonces eso ya es preocupante. Se piensa que en los próximos años, 100 años posiblemente, en un siglo, pueda disminuir a 8.06 o a 7.85, ¿no? Y esto actualmente ya viene produciendo, no en nuestras aguas, pero sí en los corales, en los arrecifes de corales. Prácticamente se está produciendo el blanqueamiento de corales, ¿no? Entonces eso es un asunto que viene preocupando a australianos, neozelandeses, a los del Caribe, etcétera, que tienen corales posiblemente. Puede ser que también se produzca una migraciones de otras especies diferentes y consecuentemente invasiones de otras especies en nuestras aguas y en otras aguas también, ¿no es cierto? Eso es lo que puede producir cambio climático. En la pesquería ya he dicho, digamos, que puede producir la invasión de especies, ¿no?, que no son nativas. ¿Por qué? Porque, digamos, se encuentran en un ambiente diferente, con aguas calientes, que de repente, pues, digamos, en el océano, por ejemplo, en las zonas oceánicas tenemos, pues, una serie de especies adaptadas a aguas calientes, como son el atún, el perico y otra serie de especies, la agujilla y otras especies que vienen, que son indicadores de la presencia de aguas oceánicas. Entonces podemos tener invasiones de otras y desaparición de nuestras especies con calentamiento. Y también puede variar, digamos, en el cambio del tamaño de su cuerpo y en la parte de reproducción. Es el caso específico que ahora, digamos, que le voy a contar también más adelante, del informe del IMARPE sobre evaluación de recursos, del último informe que se hizo hace 15 días. Vio anormalidades, observó anormalidades en el mar, anormalidades, digamos, como consecuencia de estos ondas Kelvin, de este niño costero que les conté, que inclusive las anchovetas, que normalmente se reproducen a 12 centímetros, esa es su talla mínima de captura, porque a ese nivel es la talla media de reproducción de la especie, ha bajado a 8 centímetros, o sea que puede reproducirse de 8, 9, 10 centímetros, ¿no? Entonces, eso nos hace ver cómo puede impactar, digamos, incluso en el comportamiento de los recursos. ¿Qué será, digamos, cuando se presente el cambio climático? Esto solamente por onda Kelvin, por un niño débil que se produjo, pero con un cambio climático debe producirse, digamos, situaciones muy graves con respecto a los recursos. ¿Qué se produciría, por ejemplo, en un ambiente que normalmente tenemos nosotros identificados un poco sin cambio climático, que tenemos una zonificación casi estricta, biológica, donde en las zonas del litoral viven, pues, digamos, el litoral o en la zona costera vive la anchoveta y un poquito más allá vive la sardina, y si nos alejamos de la costa vamos a ver, digamos, en la zona oceánica diferentes especies como el jurel y la caballa, y más allá, digamos, que ya casi en la alta mar,
atunes, pericos y otras especies oceánicas. Un poco más abajo también se distribuyen algunas especies, no están en la parte pelágica, se llama la parte pelágica, la parte superficial, sino la parte baja, que se llaman los recursos mesopelágicos, que están ahí como la pota está abajo, no está en la superficie, y está alejada a la costa, y vive con la Bisingerria. Bisingerria es una anchoveta un poco más pequeña, es una especie de anchoveta parecida, no es una especie de anchoveta, es parecida a la anchoveta, que tiene grandes volúmenes de existencia, que puede servir de alimento a estas especies que viven casi juntos, también que es un mesopelágico, que está más abajo. Y cerca a la costa tenemos el talud continental. El talud continental tenemos especies concentradas como la merluza principalmente, y otras especies que acompañan a la merluza. El coco, el mismis y otras especies que se llaman demersales, que se encuentran mayormente en el mercado. Pero más abajo, ya en la zona del talud continental, ya podemos encontrar especies de grandes profundidades como bacalao, el camarón de profundidad, etc. Entonces, vemos que en situaciones normales se distribuyen de esta manera. Ustedes se imaginan que con el cambio climático, la incursión de aguas calientes, permanezca de esta manera, digamos, la composición de especies. Estoy seguro que vendrían otras especies, y estas especies serían desplazadas de un lugar a otro, o desplazadas definitivamente, digamos, de su ambiente. Porque si solamente en situaciones de niño, o la presencia de estas ondas Kelvin que les acabo de contar, se produce, digamos, ciertas anormalidades en el ecosistema, ahora con el cambio climático debe ser mucho más grave. Acá hay un trabajo de un científico francés que desarrolló, digamos, algunos pronósticos, algunas alternativas de qué pasaría, digamos, con algunas especies. Actualmente, por ejemplo, la anchoveta está digamos, en incremento, que pueda que el año 2020 se disminuya y se mantenga uniforme, y luego de 2020 a 2050 ya bajaría como consecuencia del cambio climático. Y así tenemos para varias especies, digamos, una estimación de qué es lo que pasaría con cada una de las especies, dependiendo de los niveles de tolerancia a la temperatura de las especies. Vamos a pasar a la biodiversidad, las medidas de adaptación y mitigación para reducir el impacto de la biodiversidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos, digamos, al cambio climático y a la biodiversidad marina? Tenemos que dictar algunas medidas que atenúen ese impacto del cambio climático, como por ejemplo el establecimiento de las áreas marinas protegidas, por decir. Eso permite proteger a los recursos de la pesca y todo tipo de actividades humanas que se puedan desarrollar dentro de ella. El manejo integrado de zonas costeras, en el caso de zonas costeras marinas, es una herramienta que permite, digamos, adecuadamente manejar nuestros recursos. El uso de los suelos en la actividad asociada a la silvicultura, la forestación, evitar la deforestación de los bosques que permitan, digamos, desarrollar su función de sumidero de gases de efecto invernadero, ¿no? La actividad de la adaptación y mitigación pueden ser mejoradas al ser integradas, digamos, a las estrategias de desarrollo sostenible. Hay sinergias potenciales entre los convenios, por ejemplo, convenio de diversidad biológica, convenio de cambio climático, convenio de Basilea, convenio de la OMI, digamos, convenio marco, convenio de Marpol, digamos, para proteger sobre la contaminación, y todo esto puede producir cierta adaptación al cambio climático. O sea, si no se adoptan estas medidas, por ejemplo, de controlar la contaminación marina, evidentemente el impacto del cambio climático sería mucho más desastroso.
Aquí vemos cómo, vamos a entrar un poco ya sobre la anchoveta, cómo es que se afecta a la anchoveta. La anchoveta, la pesca de la anchoveta, que se inicia en el año 1959, 60 más o menos, tiene más o menos 4 etapas de desarrollo. Una primera etapa de desarrollo no sostenible, que es una primera fase, digamos, donde las embarcaciones salen, pescan, pescan y pescan y pescan hasta poder, digamos, pescar a mayor cantidad, no hay medida de control. Pero llegó el Niño del año 72 y 73. Fíjense cómo afecta solamente un fenómeno natural como es el Niño, pero un niño extraordinariamente fuerte, un niño extraordinario que hace que disminuya la producción de la anchoveta. Ustedes ven ahí, digamos, la primera disminución de la anchoveta, y luego se mantiene por más de 10 años casi en niveles bastante bajos, que produce, pues, digamos, una crisis de la pesquería de la anchoveta durante todos esos 10 años. Y llega inmediatamente otro niño, el 82-83, un niño extraordinario, fuerte, ¿no?, que produce nuevamente el colapso de la pesquería. Toda esta fase, digamos, que estamos viendo es el colapso de la pesquería. Después de 3-4 años, del año 82-83, nuevamente, digamos, la anchoveta empieza a incrementarse hasta alcanzar niveles bastante considerables e importantes. Se estaba pescando a nivel sostenible. Llega un niño 97-98 que produce nuevamente el colapso de la anchoveta. Estamos viendo ahí la curva, digamos, bien disminuida hacia abajo, y después de eso sufre, digamos, o se incrementa por unos factores también de carácter climático, también por factores de carácter climático, por cuanto este niño 97-98, a diferencia de lo que vemos el año del niño 82-83, fue precedida por una niña. La niña, aguas frías, permitía, digamos, la abundancia de ciertas especies. Entró al niño y estas anchovetas, digamos, no es que se mueran, sino que se dispersan, se refugian en determinados lugares, y luego, después del niño, inmediatamente pasa a una niña, un enfriamiento inmediato del agua, que hace que esas anchovetas que han estado refugiadas en algún sitio incrementen o se adapten rápidamente y puedan regresar a sus niveles normales. De ahí, en la última parte, ya la pesca se desarrolla de una manera sostenible en la última fase. Esta es una figura, digamos, de cómo que se trabaja, digamos, en el manejo de la anchoveta para, digamos, una pesca sostenible de la anchoveta. Ahí, digamos, una figura pintada que vemos los niveles de biomasa de la anchoveta que da el Instituto del Mar del Perú, unos niveles de biomasa. Luego abajo vemos la cuota que da y la captura que se realiza en color azul. O sea, prácticamente queda una porción importante de biomasa para la renovación del recurso, para que se pueda reproducir ese recurso. ¿Qué pasó ahora con la medición que hizo el IMARPE hace apenas, digamos, 15 días? Un crucero del Instituto del Mar hizo una prospección del mar desde el punto de vista oceanográfico y de la abundancia de la anchoveta. El IMARPE en su crucero encontró que las condiciones oceanográficas estaban bastante alteradas, bastante distorsionadas, digamos, en cuanto a las características de la temperatura, con anomalías de temperatura, anomalías de salinidad, anomalías en cuanto, digamos, al oxígeno, anomalías, digamos, en cuanto a la distribución de esos parámetros oceanográficos con respecto, digamos, a la verticalidad del océano. Entonces, todas esas condiciones le hace, digamos, una referencia a las ondas Kelvin. Las condiciones ambientales del mar estaban mal, digamos, durante estos últimos años, a raíz de la llegada del arribo de estas ondas Kelvin de manera frecuente, y sobre todo de esa
onda Kelvin de carácter muy fuerte que alteró, digamos, las condiciones oceanográficas del clima del mar, produciendo un impacto severo en la anchoveta. Y lo que da el Instituto del Mar, que normalmente la captura permisible de la anchoveta o la medida de la biomasa de la anchoveta, que era básicamente entre 7 y 8 millones como promedio en los últimos 12 o 13 años, esta vez la anchoveta se encontraba en el nivel de apenas de 1.44 millones de toneladas. 1.4. O sea, de 6 a 7 millones, 8 millones. Y en ciertos años se encontraba más de 12 millones de biomasa, ahora se encontraba apenas en 1,5 de toneladas millones de toneladas de anchoveta. Entonces es una muestra clara de los efectos que tiene, digamos, el medio ambiente, los efectos que tiene el cambio climático, los efectos que tiene el niño, estos arribos de las ondas Kelvin de agua caliente que llegan a nuestros mares, que producen, digamos, este problema. Entonces, el tema ahora es la actividad pesquera está en una grave crisis económica, social, política, etc. De manera que cuando debía hacerse la segunda campaña, en el segundo semestre de este año, o sea, digamos, los 3 meses de aquí, la campaña normalmente, una vez terminada, empieza, digamos, en noviembre, diciembre, en diciembre termina la campaña, y en enero, febrero empieza, digamos, ya la veda de reproducción de la anchoveta. Pero esta vez no va a haber esta campaña de noviembre-diciembre. Y posiblemente no haya, digamos, la siguiente campaña, que es a partir de abril, mayo, junio, porque la recomendación del Instituto del Mar del Perú con respecto a la anchoveta es que no se va a dar cuota mientras no se normalice las condiciones ambientales. Eso de las condiciones ambientales no sabemos cuándo se puedan normalizar. Ese es el tema. Entonces, a partir de este momento, la industria de la anchoveta está pues en una crisis tremenda a consecuencia de los factores ambientales, a consecuencia del cambio climático, a consecuencia del niño, a consecuencia del arribo de estas ondas ¿Qué dice en síntesis el informe del Instituto del Mar? De estas anormalidades de la parte oceanográfica se dice que en base a estas consideraciones, porque ellos hacen un análisis de todas las consideraciones oceanográficas, indican que es posible concluir preliminarmente que las condiciones oceanográficas frente a la costa peruana en los últimos años presentan tendencias hacia una mayor variabilidad intraanual en el régimen térmico, hacia una estructura vertical más profundizada que desfavorece el transporte de nutrientes a la superficie y a un acercamiento de las aguas oceánicas a la costa en este contexto. Los eventos recurrentes asociados a la propagación de eventos Kelvin del último año ha tenido además un efecto acumulativo de propiedades oceanográficas, reduciendo la fertilidad y extensión del hábitat costero. Entonces, es una conclusión muy real, muy, digamos, gráfica de lo que está pasando en estos momentos en el mar. Ellos manifiestan de aquí para adelante que, en cuanto a la proyección inmediata de las condiciones oceanográficas, cabe indicar la alta probabilidad del arribo de una nueva onda Kelvin. O sea, ya viene otra. O sea, que ya esta seguidilla de ondas Kelvin, básicamente son aguas calientes que vienen del otro lado del océano a nuestras costas, se desprenden y vienen viajando, digamos, a nuestras costas, impactan tremendamente, digamos, en el ecosistema marino y obviamente en los recursos. Entonces, dice que en cuanto a la trayectoria inmediata de las condiciones oceanográficas, cabe indicar la alta probabilidad del arribo de una nueva onda Kelvin entre noviembre y diciembre, o sea, el próximo mes y en diciembre, que posiblemente prolongue las condiciones anómalas
que viene experimentando el ecosistema de apareamiento peruano. Por otro lado, los modelos internacionales, a esto ya se refiere a los modelos internacionales de agencias internacionales como la NOAA, el IRI y otras agencias internacionales que existen. Dice, por otro lado, los modelos internacionales de predicción del clima sigue pronosticando una mayor probabilidad de desarrollo de condiciones el del Niño, al periodo de 2014 y marzo de 2015. Sin embargo, existe mucha incertidumbre de la magnitud que tendría el Niño, aunque los modelos descartan la gestación de un niño extraordinario, o sea, como lo ocurrido el año 72, 73 o el 97, 98, son niños extraordinarios. Entonces acá vemos una situación un poco complicada, algunos llamaron catastrófica, de la situación del ecosistema marino. Pero ¿quién va a sufrir directamente de esto? Pues básicamente la industria pesquera. Aquí vemos un cálculo que ha hecho el IMARPE de la biomasa de la anchoveta, de la existencia de la anchoveta. Las líneas de color rojo son las biomasas encontradas en los cruceros de verano y los de invierno están en color rojo, color azul. Y vemos que en el 2014, como pueden observar ustedes, que el crucero del 2014 de invierno, que acaba de concluir, tiene pues una baja tremenda en cuanto, digamos, a la biomasa de apenas 1.45 millones de toneladas. Esto parecido a lo que ocurrió el año 97-98 con el gran fenómeno del Niño extraordinario que se realizó en esa época. Pero eso es un poco lo contradictorio, ¿no? Porque hasta este momento no se ha aclarado un Niño extraordinario, pero sin embargo el efecto sobre la anchoveta es tan igual que el año 97-98 con un Niño extraordinario. Aquí vemos una especie de distribución de la anchoveta, ¿no? Que vemos que de 0 a 10 millas casi toda la anchoveta está acumulada, digamos, en esa zona, y luego de 10 a 20 hay apenas el 17% a comparación del resto. Esto nos indica que la anchoveta está refugiada dentro de las 10 millas, pero las 10 millas para la industria está cerrada, por las razones que ustedes conocen. El famoso decreto supremo que fue debate de todo este tiempo, digamos, en la industria pesquera, cuando se dictó esta norma, el decreto supremo 05 del año 2011, básicamente hizo que la industria pesquera de la anchoveta, que trabaja generalmente a partir de la milla 5, dejando toda la milla de 0 a 5 a la pesca artesanal, sea desplazada a la milla 10, y en esa milla 10 ya prácticamente es muy difícil encontrar la anchoveta, porque es muy costera, como hemos visto en la figura anterior, que la anchoveta es una especie bastante costera que está pegada a la costa. Y entonces todo esto hace que el sector pesquero pase por unos años muy difíciles para el sector. Desde el año 2009 ya venimos viendo algunos problemas hasta la actualidad. El fenómeno del Niño no solamente se presenta ahora, sino también en el año 2009, el 2010 y también el 2012. Las restricciones en la zona sur también es un problema para la pesca en la zona sur, porque hay una diferencia de dos stocks de la anchoveta. Un stock es el del norte-centro, que es básicamente de Pisco hacia el norte, y otro stock es a partir más o menos de San Juan hacia el sur, hacia la frontera con Chile y continuo con Chile, que forman un solo stock compartido con Chile. Pero sin embargo la política en la zona sur no ha sido de lo mejor, porque si se trata de un solo stock, de una sola unidad biológica, se tiene que hacer una ordenación, una medida de manera coordinada entre los dos países. Eso se sabe, digamos, en todas partes del mundo, y a través, digamos, de guías, a través, digamos, de principios de la FAO, que es de la Organización Mundial de Agricultura y la Alimentación, donde está el Foro de la Pesca principalmente.
Luego la baja cuota por el fenómeno del Niño, digamos, en el año 2012-2013, las inversiones para el cumplimiento de los límites máximos permisibles, el número de empresas que registran pérdidas, prácticamente de las 12 empresas hasta el 2013, 10 ya prácticamente tenían pérdidas, y ahora obviamente todas las empresas van a tener pérdidas con este problema, digamos, del Niño. El número de empresas consideradas son pues 12 para cada uno de ellos, ¿no? De las 10 empresas, esto es hasta el año 2013, que prácticamente la ganancia, o si la utilidad neta total de las empresas harineras asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería va disminuyendo año tras año, del 2009 hasta la actualidad, y ya el año pasado se sufrió pérdidas, y menos aún, digamos, y peor aún, digamos, este año 2014, las pérdidas deben ser tremendas. Igual, digamos, las cuotas han venido cayendo progresivamente, no tanto por la situación de recursos, sino por a veces por demasiado cuidado con el recurso, que de 12 millones de biomasa, por ejemplo, le dan a uno apenas 2,5 millones o 3 millones, indicando que hay muchos juveniles o que esto va a servir para la renovación del recurso, etcétera, cuando en realidad podría dar el 25%, que equivaldría a 4.5 millones más o menos. Sí, ya termino. La situación actual de la industria básicamente es pues lamentable, es triste. En los últimos años la industria viene siendo fuertemente golpeada por medidas injustificadas, como las cuotas bajas, restricciones respecto a la zona de pesca, como ya hemos visto. La industria con elevados costos fijos, son bajos desembarques, se enfrentan pérdidas, etc. En el 2014, la primera temporada, o sea, que acabamos de pasar, en el centro norte, digamos, solamente se alcanzó el 68% de la cuota. Y en la zona sur, apenas el 6% de la cuota. Lo que pasa es que también en la zona sur no se entiende hasta ahora por qué no existe un régimen parecido al de Chile. Porque el régimen en Chile es, digamos, pescar todo lo que se pueda, porque ellos saben perfectamente que es una anchoveta que viene del Perú, ¿no es cierto? De manera que ellos no dictan medidas como nosotros sí lo hacemos, muy rígidamente, pero esas medidas, que una de ellas, por ejemplo, que pesquen desde las 7 millas, cuando antes se pescaba desde las 3 millas. Entonces ya existe un tramo tremendo en el cual la industria no puede ingresar. Y lo otro es que en esta segunda temporada, la verdad que es una incógnita definitiva si se va a pescar o no en el centro norte, y la posibilidad de salvar el año que viene es un poco pescar en la zona sur. Ojalá, digamos, que exista apertura de parte del gobierno y que pueda, digamos, pescarse al igual que en Chile, o llegar a un acuerdo con Chile, porque prácticamente es un solo stock, la zona sur con Chile, porque el pescado que no se pesca en Chile, y lo dicen los propios chilenos, como el Instituto Fomento Pesquero, que es el par del IMARPE, Instituto del Mar, es que prácticamente se pierde, ¿no? Se pierde por parte de la peruana, porque es un recurso obviamente que transita, digamos, tanto del sur al norte, del norte al sur, etcétera, porque es un solo stock, es un solo hábitat para estos recursos. Y finalmente, para terminar, digamos, quiero hacer mención a la Declaración de Río del año 1992 sobre el medio ambiente y desarrollo, y referirme principalmente al principio 7, donde dice que los estados deben cooperar con espíritu de asociación, o sea, me refiero fundamentalmente para el cambio climático. Asociación mundial para conservar, proteger, restaurar la salud y la integridad de los ecosistemas de la Tierra. Ya tenemos próximo la COP20, digamos, acá en el Perú. Es una reunión mundial de más de 190 países, que van a venir seguramente más de 15.000 personas a nuestro país, y aquí se van a discutir las primeras medidas, o sea, un borrador para un convenio de carácter mundial sobre el cambio climático, ya no solamente para los países desarrollados, sino también para los países en desarrollo. Por eso se llama convenio global,
y en Lima recién se va a discutir el primer borrador. Y el próximo año, la COP21 en Francia, y a través de todo el año, digamos, en reuniones específicas, hasta llegar a diciembre del próximo año en Francia, donde se va a firmar un nuevo convenio de carácter mundial que sea, digamos, de carácter vinculante, obligatorio, incluido a los países en desarrollo, como el caso de Perú y otros países. Ahí va a haber una fuerte negociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Evidentemente, los países en desarrollo siempre reclamando su derecho, digamos, a seguir progresando, a seguir creciendo, obviamente, y los países en desarrollo, o también, digamos, tratando de incorporar a los países en desarrollo. Eso va a ser, digamos, la tónica de las negociaciones hasta el próximo año en Francia, donde se va a aprobar, digamos, el nuevo convenio de cambio climático de carácter global. Muchas gracias.